Ucrania estaría al borde de paralizar la producción de hidrocarburos rusos, apuntando directamente al pulmón de la economía del Kremlin, al tiempo que el gobierno ucraniano advierte sobre un desastre peor si se dan en estos momentos las posibles negociaciones entre el presidente Zelensky y Vladimir Putin. ¿Por qué? La respuesta en lo sucesivo de este informe. Nada sería más devastador para la economía del Kremlin que un ataque con misiles de largo alcance, además de alta precisión, efectuado por las tropas de Zelensky contra la infraestructura petrolera rusa. Además, debo advertir que Ucrania ya tiene los misiles de larga distancia para atacar la infraestructura petrolera rusa. El líder ruso ha alardeado diciendo que mientras el país mantenga su capacidad de producción petrolera y gasífera, podrá sostener una guerra de largo plazo. Pero todo esto podría estar a punto de cambiar y de dar un giro de 180 grados. Quédate entonces muy atento a lo que vamos a exponer en este informe, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. No olvides suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Igualmente nos puedes seguir apoyando y haciendo tus donaciones para el mantenimiento del canal a través del icono del corazoncito que está en la parte inferior de este video. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. Nuestro especial agradecimiento a Scarlett Guillén y a Yarbet Montejo por sus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A Scarlett y a Yarbet les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. Recuerden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Vamos con el desarrollo de este importante informe. En medio de preocupaciones por los ataques y los bombardeos de Rusia a la red eléctrica de Ucrania, el ministro de Energía ucraniano, Germán Galushchenko, advirtió que si los ataques rusos continúan, Ucrania está abierta a tomar medidas contra la infraestructura de petróleo y gas de Moscú. En una entrevista reciente en Washington, luego de reuniones con funcionarios y legisladores de la administración Biden, Galushchenko explicó que si Moscú corta el suministro de electricidad, Ucrania afectará el motor económico de Rusia. A medida que se acerca el invierno y aumenta la demanda de energía, Galushchenko espera un aumento de los ataques físicos de Rusia al sistema eléctrico de Ucrania. El comentario de Galushchenko se produjo a raíz del anuncio del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que si Rusia intensifica los ataques a la red eléctrica de su país este invierno, Ucrania tomaría represalias atacando las refinerías, los oleoductos y los gasoductos de Rusia. Esto sugiere que las tensiones pueden seguir aumentando en el conflicto europeo y crear más caos en los mercados energéticos mundiales. Pero cuando se le preguntó a Galushchenko si Ucrania consideraría atacar las extensas operaciones de petróleo y gas de Rusia que desempeñan un papel importante en su economía, Galushchenko comentó lo siguiente: una represalia de esa magnitud estaría justificada. Añadió que Ucrania respondería de manera similar, atacando la infraestructura energética de Rusia si Moscú atacara a Ucrania. Luego de enfatizar que no formaba parte del ejército de Ucrania, Galushchenko negó haber discutido con funcionarios estadounidenses el posible objetivo de atacar las operaciones energéticas de Rusia. Pero este diplomático sí ocupa un cargo en el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania. La dependencia de Europa del petróleo y del gas natural rusos ha disminuido considerablemente, principalmente debido a la afluencia de importaciones estadounidenses de gas natural licuado. Rusia es un importante proveedor de combustibles fósiles para países como China e India, que desempeñan un papel clave en la regulación de los precios del petróleo de todo el mundo.
A pesar de esta fuerte dependencia de Rusia, Galuchenko no cree que alterar la capacidad para producir o transportar estos recursos tendría un impacto significativo en los precios del crudo a nivel mundial. Rusia se está viendo obligada a venderle a China e India petróleo y gas a precios reducidos. Esto sugiere que los productores alternativos podrían compensar cualquier déficit, refiriéndose a países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, entre otros, si se disminuyera la producción de petróleo en Rusia. Galuchenko afirmó que los precios del gas y el petróleo no se verían afectados por los ataques a la infraestructura rusa. Estos tipos de combustibles son accesibles internacionalmente y no dependen únicamente de Rusia, afirmó él. También se mantiene el excedente de gas en Alemania y otros países europeos, eso hay que dejarlo claro, debido a que el clima templado ha limitado la demanda de importaciones de gas natural licuado que se anticipaban debido a la supuesta escasez invernal que no se ha producido. Los restos del Nord Stream 2, el gasoducto que transportaba combustible desde Rusia a Europa, queda claro que sí fue un sabotaje. Sin embargo, los investigadores todavía no pueden revelar a los culpables del ataque de septiembre de 2022. Si bien los investigadores alemanes afirman haber descubierto indicios de que agentes ucranianos podrían ser considerados los responsables del sabotaje, estas sospechas aún no se han verificado. Durante su estadía en Washington, Galuchenko tuvo una serie de reuniones con funcionarios de alto rango, incluida la subsecretaria de Energía, Jennifer Granholm, el subsecretario de Estado para Recursos Energéticos del Departamento de Estado, Geoffrey Piat, y los senadores Angus King y Kevin Cramer. El principal tema de discusión fue la urgente necesidad de sistemas de defensa y de otros equipos para ayudar a Ucrania en su situación actual. Si bien se hicieron solicitudes de ayuda, no se ha proporcionado respuesta de ninguno de estos funcionarios. Galuchenko también instó a que se impongan sanciones a la industria nuclear rusa, con especial énfasis a la empresa estatal Rosatom, para presionar al personal ruso a retirarse del complejo de la planta nuclear de Zaporizhia, que fue capturada por el ejército ruso a principios de 2022. Una de las principales exportaciones de Rusia son los combustibles fósiles y también las tecnologías nucleares. Un comercio que se ha mantenido fuerte a pesar de la reducción de las importaciones de petróleo y gas ruso por parte de los Estados Unidos y de Europa. Mientras algunos cuestionan la ética de este apoyo financiero a las acciones militares de Moscú, porque todavía le seguían comprando hidrocarburos a Rusia, otros se preocupan por las cuestiones más inmediatas. Una de esas preocupaciones es la continua ocupación rusa de una planta ucraniana. Estamos hablando de la planta de Zaporizhia, que Galuchenko considera una preocupación importante para su país. Tal como están las cosas, el depósito de agua de refrigeración exterior de la planta ya ha sufrido una fuga debido a daños causados por una planta hidroeléctrica, la que todos conocemos, la represa de Novokakhovka. Por esta razón es necesario, dice él, perforar pozos de agua subterránea de emergencia. Galuchenko ha expresado su preocupación por la degradación del equipo inactivo de la planta, advirtiendo sobre la posibilidad de un accidente nuclear en un país que previamente fue afectado por el desastre de Chernóbil. A pesar de la presencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica en el complejo de Zaporizhia, Galuchenko cree que Rusia no está convencida de abandonar la central nuclear, creando así una ilusión de control de la situación en la producción de energía nuclear de Ucrania. En respuesta, Galuchenko sugiere la implementación de sanciones contra la energía nuclear rusa como medio para generar cambios. Sin esa acción, sostiene él, no habrá forma de presionarlos. Ahora, para evitar una catástrofe nuclear, se debe crear algo nuevo, y eso podrían ser acciones contra la energía nuclear de Moscú. Por otro lado, en medio de la expansión militar rusa,
los funcionarios ucranianos han emitido una advertencia contra la entrada en conversaciones de paz justamente con Rusia. Afirman que cualquier acuerdo alcanzado simplemente proporcionaría un trampolín para que Putin gane más tiempo y más territorio. En respuesta a los llamados de funcionarios occidentales para reabrir conversaciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, se burló de la idea, acusando a quienes estaban a favor de esas conversaciones de tener mala memoria y de estar engañados. A pesar de la voluntad de Ucrania de participar en conversaciones, alrededor de 200 rondas hasta ahora, todos los acuerdos alcanzados han sido violados, afirmó Kuleba en la red social X. La semana pasada, Ucrania atacó con éxito los sistemas rusos de misiles de largo alcance, lo que según el Ministerio de la Defensa británico está creando una gran tensión y gran preocupación sobre el ejército del Kremlin y su capacidad para mantener la defensa de sus bases. ¿Esto qué significa? Significa que es un mensaje para el Kremlin de que Ucrania puede ahora alcanzar todo su sistema de explotación petrolífera. Entonces, estarás de acuerdo conmigo en que lo que verdaderamente necesita Ucrania son misiles de largo alcance, ¿no es verdad? Como resultado, el Ministerio de la Defensa del Reino Unido cree que Rusia podría tener que mover algunos de sus sistemas de misiles tierra-aire y también los de largo alcance SA-21 para cubrir áreas más allá de su alcance original, debido a pérdidas en otros lugares. Les han dado duro. Mientras tanto, Ucrania desconfía de cualquier conversación de paz con Rusia y advierte que podrían ser una trampa. Y escucha muy bien esto. En febrero de este 2023, el Ministerio de Defensa británico emitió un informe de inteligencia en el que señalaba que Vladimir Putin estaría en ese entonces planteando negociaciones de paz, pero que solo querían ganar tiempo. ¿Crees entonces que esto haya cambiado? No. Putin se está rearmando y una de las pruebas es que está reimportando motores para helicóptero de combate desde Egipto, informe que presentamos la semana pasada. El éxito en el campo de batalla, según Volodymyr Zelensky, está asegurado. El Reino Unido advierte que las pérdidas del sistema de misiles ruso pueden provocar que el Kremlin se extienda militarmente demasiado. Eso dicen ellos. Según los informes, en medio de fuertes lluvias, el avance de la tercera ola rusa se ha ralentizado. Y para seguir con sus acostumbradas amenazas, el Kremlin ha vuelto a advertir sobre las armas nucleares, sobre armas químicas y también sobre armas biológicas. Según los informes, las fuerzas rusas bajo el liderazgo de Putin se están debilitando, de acuerdo con lo que afirma un exoficial ruso. El propio Putin sigue al mando de los asuntos rusos, afirma este exoficial. Por otro lado, varios barcos de desembarco ruso atracados en el noreste de Crimea fueron destruidos durante una operación nocturna realizada por el Servicio Especial de Inteligencia de Ucrania, según un video que fue publicado por el GUR de Ucrania. Según los informes, un ataque a primera hora de la mañana destruyó varias embarcaciones pequeñas que transportaban tripulación y vehículos blindados cargados con explosivos. Estas eran embarcaciones menores de desembarco de la flota del Mar Negro. Fuentes locales situaron el ataque cerca de Chornomorsk, aunque el video ofrece pruebas convincentes de la operación que fue presentado y divulgado en varias redes sociales. Utilizando pequeños equipos de agentes, el GUR de Ucrania había estado llevando a cabo ataques rápidos en Crimea, cruzando el Mar Negro en motos acuáticas para evitar ser detectados. Y una cosa sí podemos asegurar. Los ataques rusos han aumentado desde el inicio del conflicto entre Hamas e Israel. ¿Y por qué crees que está pasando esto? Pues porque los ataques de Hamas contra Israel son una acción concertada entre los países del eje del mal, incluido Irán, un análisis que también expusimos en un informe anterior. Después de que estalló el conflicto entre Hamas e Israel, un portavoz del ejército ucraniano afirmó que los ataques rusos a una ciudad cerca de la línea del frente oriental han aumentado.
Estamos hablando de la ciudad de Avdiivka, que es un pueblo famoso por su planta de carbón coque y por su ubicación estratégica como ruta directa hacia Donetsk, a solo 20 kilómetros, es decir, unas 12 millas al este del país. Desde mediados de octubre, las fuerzas de Vladimir Putin han estado atacando y demoliendo implacablemente a esta pequeña ciudad. Al lanzar importantes asaltos de infantería e intentar proteger su equipo, las fuerzas rusas han comenzado a atacar con fuerza, según Oleksandr Borodin, quien es responsable de prensa de la Tercera Brigada de Asalto Separada de Ucrania. Borodin afirmó que se cree que esto se originó después de los acontecimientos en Israel y posiblemente debido a un movimiento estratégico de las tropas del Kremlin. A pesar de sus esfuerzos, las fuerzas rusas aún no han experimentado ningún logro verdaderamente digno de mención en la zona. La ciudad de Avdiivka está siendo sometida a constantes bombardeos por parte de las fuerzas rusas, según afirmó también Vitaly Barabash, jefe de la administración militar de Ucrania. Las condiciones del terreno han demostrado ser difíciles, ya que el terreno fangoso y empantanado por la lluvia ha ralentizado las operaciones de las tropas rusas, que intentan mantenerse al día con el bombardeo constante. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.